Tiene una presentación, una ponencia muy interesante, que es la articulación entre la OCDE, la ODS, a las contribuciones nacionalmente determinadas y al crecimiento verde, considerando la evolución en los países emergentes. Sin más, entonces, les dejo con el ministro Hernando Torres Fernández. Señoras y señores participantes de Interclima 2016. Creo que la acción climática es un ejemplo notable de cómo la política exterior de un país puede contribuir a mejorar no solo su gobernanza interna, sino también el comportamiento de sus actores económicos y sociales a largo plazo. Por eso, el ministerio del que formo parte se ha involucrado desde hace varios años y continúa haciéndolo en la negociación e implementación de crecientes compromisos de sostenibilidad y responsabilidad climática en estrecha coordinación con otras entidades del Estado. Quiero hacer aquí un breve paréntesis de la breve ponencia. A veces no se entiende el rol que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Los diplomáticos somos todistas, es decir, que tenemos que tener una visión integral, una visión donde estén presentes obviamente todos los sectores técnicos, pero hay una visión totalizadora, que es la visión política y diplomática que se debe tener en toda negociación. Les pongo como ejemplo el caso Perú-Ecuador. Ustedes saben que hubo un conflicto de muchas décadas, pero luego se llegó a un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz lo dirigió el Ministerio de Relaciones Exteriores con todos los sectores del gobierno involucrados, es decir, las Fuerzas Armadas, por supuesto, comercio, cultura, justicia, en fin, todos los sectores que puede haber entre dos países tan cercanos como Perú y Ecuador. Pero la conducción de esta negociación la hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Igual en el caso de la Alianza del Pacífico, este proceso de integración tan complejo, tan dinámico, tan importante, si bien son temas comerciales, hay una parte política, hay una parte diplomática fundamental que tiene que ser conducida por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Igual el caso de APEC, el foro APEC, se quiere crear una zona de libre comercio en todo el Pacífico, una meta muy ambiciosa, pero donde hay componentes políticos y diplomáticos, repito, muy importantes. En primer lugar, quisiera señalar que la ratificación del acuerdo entre el Perú y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, nosotros en la Cancillería no decimos OCDE, decimos OCDE. Y la adhesión a la Declaración de Crecimiento Verde en octubre de 2015, la adhesión del Estado peruano a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los ODS, al 2030, y las contribuciones nacionalmente determinadas, las NDCs, en el marco del Acuerdo de París, muestran el esfuerzo del Estado peruano para comprometer el desarrollo del país con un enfoque de crecimiento verde. Es importante que todos conozcamos, nos familiaricemos con estas siglas, ¿no? OCDE, repito, ODS y NDC, las NDCs. El crecimiento verde implica la búsqueda de un crecimiento y desarrollo económico que prevenga la degradación ambiental y el uso no sostenible de los recursos naturales. Dado que uno de los principales retos en los próximos años será establecer normas y políticas para aplicar al mismo tiempo el Acuerdo de París, los ODS y los requerimientos de acceso a la OCDE, será necesario que las estrategias nacionales y sectoriales fomenten las sinergias entre el desarrollo sostenible y los objetivos climáticos, teniendo presente prioridades nacionales más amplias, como la cohesión social, la igualdad de género, la salud integral o la energía sostenible para todos. Ante este reto,
sin duda será crucial mejorar la calidad de la toma de decisiones y la gobernanza a nivel regional, así como profundizar la comprensión de la economía política, de la acción climática a nivel local y subregional, no solo de los intereses y expectativas en conflicto, sino también de las oportunidades estratégicas para el Estado, los gobiernos regionales, las empresas y las comunidades. Para esto se requiere articular y establecer sinergias con los instrumentos de gestión, instrumentos económicos, incentivos, entre otros, fortalecer la coordinación interinstitucional, incluyendo, por supuesto, al sector privado, para la consecución de los objetivos de desarrollo económico, social y ambiental del país. Establecer los mecanismos de monitoreo y seguimiento para el cumplimiento de metas y promover el desarrollo a través del fomento de nuevas oportunidades de mercado que sean compatibles con el cuidado del medio ambiente. Sin duda, en el futuro se requerirá la integración de las estrategias sectoriales en una sola ruta de desarrollo bajo en carbono, por ejemplo, mediante una estrecha concatenación de las labores de la Comisión Nacional de Cambio Climático y de la Comisión Intersectorial para los ODS, con suficiente autonomía institucional, incluyendo, por supuesto, la perspectiva política internacional que aporta el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el marco del Acuerdo de París, a través de las NDCs, el Perú continúa consolidando su liderazgo climático internacional. Liderazgo que inició con la presidencia de la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el año 2014. Estas NDCs son una importante herramienta que contribuye al enfoque del crecimiento verde, debido a que sus compromisos en materia de mitigación y adaptación constituyen no solo un aporte a la consecución de la meta global del Acuerdo de París, sino que también es un camino para la consecución de los ODS y para llegar a ser país miembro de la OCDE. Por coincidencia, hace 10 años yo vivía en París y colaboraba con el entonces embajador del Perú, Javier Pérez de Cuéllar, y nos tocó hacer una visita a la sede de la OCDE en París. Eran los primeros contactos que hacía el Perú, hace más de 10 años, hace 12 años, y obviamente llegar con Pérez de Cuéllar a la OCDE era todo un acontecimiento, porque Javier Pérez de Cuéllar es un personaje de renombre mundial, muy apreciado en Francia, y fue recibido en la sede de la OCDE, que no queda muy lejos de la Embajada del Perú, con todos los honores. Y se empezó a hablar de cómo el Perú podía acceder a este club. Es un club de los países más desarrollados del mundo, que tienen políticas públicas de las más avanzadas, que exigen una serie de obligaciones a sus miembros, pero que también dan beneficios a los países que son miembros, que llegan a ser miembros de esta organización, ¿no? En América Latina sabemos que solo están Chile, México, países que han alcanzado en muchos rubros un desarrollo social y económico muy importante. Pero también estos beneficios tienen relevancia. Por ejemplo, los créditos, el crédito internacional, el interés que cobra la banca privada internacional o la banca pública a un país miembro de la OCDE es menor al interés de mercado para préstamos, para proyectos X que se puedan presentar. Con la entrada en vigor del Acuerdo de París, como lo acaba de decir nuestro viceministro, el próximo 4 de noviembre, quedará claro el momento político en el cual se deberá pasar de la financiación a la acción. Para estos, los flujos financieros deben estar en consonancia con una economía baja en emisiones de carbono. Es así que en el marco del Acuerdo de París se retomó la meta colectiva de movilizar 100.000 millones de dólares para apoyar en los esfuerzos de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.
Aquí conviene destacar las significativas oportunidades de inversión que ofrece a instituciones y empresas peruanas toda la estructura de financiamiento climático que se está estableciendo en este momento, desde el Fondo Verde para el Clima, pasando por los bancos de desarrollo regionales y numerosos fondos concursables y, por supuesto, la banca privada internacional, que ya desde hace tiempo ha tomado conciencia de este grave problema del cambio climático y está realizando una vigorosa migración de activos hacia la economía verde. Varios sectores presentan especiales oportunidades en el Perú, como el energético, por el potencial de la eficiencia energética en industrias y transportes y por los costos decrecientes de las energías renovables, todo ello sumado al continuo desarrollo de nuestros recursos gasíferos. También se plantea, por supuesto, el enorme potencial del aprovechamiento forestal con criterios sostenibles de conservación, productividad y desarrollo social. Les cuento como anécdota que mi primer puesto diplomático fue Finlandia, un arequipeño en Finlandia, se imaginan ustedes. Y descubrí y pude apreciar de cerca el cuidado que tienen los finlandeses de su medio ambiente, la protección tan desarrollada que han podido alcanzar. Finlandia es un país más pequeño que el Perú, con mucho menos población, en ese sentido es mucho más manejable, pero que tiene como 17.000 lagos y tiene bosques extensísimos y islas, más de 15.000 islas. Y es un país donde el medio ambiente está realmente protegido. Los bosques, es un gran productor de madera para el papel, grandes empresas papeleras, madera para los muebles, para una serie de objetos. Y estos bosques, que son muy extensos, son talados, pero cada árbol está censado. Estamos hablando de millones de árboles. Y efectivamente se tala una porción que puede ser el tamaño de esta sala, y esta información está debidamente guardada en un archivo informático, hay el satélite que ayuda, y no se vuelve a tocar ese espacio hasta dentro de 10 años, cuando vuelva a crecer nuevamente, ¿no? Y todo está perfectamente planificado para que la tala de árboles sea totalmente sostenible, sea cuidadosa, sea muy respetuosa y nunca exceda más allá de lo permitido o planificado. En conclusión, es necesaria una sólida articulación, coordinación y compromiso entre los diversos sectores concernidos, tanto de la esfera pública como de la privada. Asimismo, las NDCs, los ODS y los compromisos para ser Estado miembro de la OCDE requieren un enfoque político-diplomático que complemente la experiencia técnica de los sectores nacionales, a fin de otorgar coherencia y solidez a la posición peruana en materia de cambio climático. Una visión política con estas características dotará de consistencia a la posición nacional en los diversos foros multilaterales, regionales y bilaterales, consolidando de esta manera una respetable e influyente política exterior medioambiental. Gracias. Muchísimas gracias a las palabras del representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, que además me parece una muy oportuna y adecuada elección el comenzar con esta primera ponencia, porque creo, no sé si están ustedes de acuerdo, comparten conmigo que el papel de la diplomacia no está valorado o conocido en lo que realmente amerita, porque de hecho, si se han dado cuenta, según el ponente, lo que nos ha dicho es que cualquier tratado internacional pasa por las manos mejor dicho, lo dirige y lo coordina el Ministerio, con lo cual tiene que hacer todo un trabajo de crear esa trama de articulación para que luego llegue a buen puerto. Yo vine
al Perú para que nos conozcamos un poquito, puesto que vamos a pasar unos cuantos días juntos, ¿verdad? En el año 93 me enamoré inmediatamente del país y que ya conocía anteriormente y decidí quedarme acá hasta la fecha. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención es que somos un país de siglas. El Perú no para de inventar siglas. Y mi amigo Hernando nos pide que nos aprendamos más, por favor. La OCDE sí la conocemos, pero la ODS, la NDC. De todas formas es una broma porque sí, también es un buen ejercicio cerebral que nos lleva bien a poder, como digo, envejecer más bonito, ¿no? O más ligeros, pero es sorprendente cómo tenemos esa capacidad de poner las siglas, lo cual es de una manera lógica, no queda otra. Pero nos habla de algo muy importante, también él. Nos ha dicho que hay toda una estructura de financiamiento internacional cada vez más potente, ¿no? Con diferentes vías. Está el Fondo Verde con 100.000 millones de dólares, que no es poca cosa, un acuerdo de la COP pasada. Está en la banca privada, que cada vez está más interesada en hacerlo así. Hay fondos concursables, o sea, hay muchas vías para poderlo llevar a cabo, pero es básico que esos proyectos se preparen bien, se articulen bien. Y cuando realmente las cosas están bien hechas, donde hay de repente la presencia de todos los sectores de la sociedad, realmente el capital confía, ¿no? O quien tiene el capital confía en ello. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente somos un país que puede acceder a ello, sin lugar a duda, desde a nivel nacional como a nivel regional, tal como nos comentó en las palabras de inauguración la gobernadora.